Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choc y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy martes 24 de diciembre del 2013. El presidente Evo Morales consideró que no se debería eliminar legalmente el trabajo de niñas, niños y adolescentes antes de los 14 años. El presidente llamó a los organismos internacionales a comprender la situación de la niñez y adolescencia boliviana, en la que algunos menores trabajan para mantener a una familia o ayudar a los padres de familia. Sin embargo, Morales afirmó que los niños no deben ser explotados y que el Estado debe protegerlos. Estas declaraciones se realizaron en el marco de una reunión que tuvo el mandatario ayer en Palacio Quemado con la dirigencia de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes, Trabajadores de Bolivia. El debate se trasladó actualmente al Senado, donde se encuentra el proyecto del Código del Niño, Niña y Adolescente. En Bolivia existen cerca de 850.000 niños trabajadores y si se coloca un límite de edad para el trabajo infantil, se puede provocar una serie de oficios clandestinos, según afirmó el experto en temas laborales Jaime Sandoval. Continuamos informando. El canciller chileno Alfredo Moreno calificó de impertinencia la crítica del presidente boliviano Evo Morales, quien puso en duda el carácter socialista del futuro gobierno de la recién electa presidenta chilena Michelle Bachelet, si mantiene a su país como miembro de la Alianza del Pacífico. Ahí vamos a ver que no hay un partido socialista en Chile, declaró Morales, y agregó que cayó en una trampa durante la primera gestión presidencial de Bachelet, con quien pretendía negociar la demanda marítima boliviana, que en abril pasado llevó hasta la Corte Internacional de La Haya. Más de 30.000 efectivos policiales participarán del Plan Villancico de Seguridad Ciudadana en todas las ciudades y capitales intermedias del territorio nacional. El objetivo del plan es vigilar bancos, galerías, centros comerciales, mercados y ferias navideñas para prevenir la comisión de delitos, además de brindar auxilio oportuno a las personas que así lo requieran. El personal policial en todos sus rangos estará en las calles para prevenir los delitos y se incluirán policías de civil. Recomendamos a la población también ser responsables de su seguridad y cooperar con la policía, recomendó el comandante general de la Policía Nacional. Continuamos. Rumbo a las elecciones 2014, el Frente Amplio formado por la Unión de un Nuevo Poder Ciudadano, liderado por Germán Antelo, y de Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, firmó un convenio de alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Entre varias medidas, acordaron realizar una consulta nacional para proceder a la elección de un candidato de consenso para las elecciones generales. El líder de Unidad Nacional, Doria Medina, exhortó a los demás frentes políticos a sumarse al Frente Amplio o de lo contrario concretar unas elecciones primarias de oposición, afirmando que juntos vamos a trabajar para recuperar la democracia en el país. Por su parte, el jefe nacional de Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, Eric Morón, aseguró que el resultado del proceso de su selección será respetado de manera inmediata e inapelable. En el 2014, las libretas de los alumnos serán bilingües, es decir, en castellano y en cada una de las 36 lenguas nativas reconocidas por la Carta Magna, siempre resaltando el idioma que se impone en cada región. Esta es la nueva instructiva del Estado, que se respalda en la nueva Ley de Educación Avelino Siñañi Elizardo Pérez. Otra de las novedades dentro del sistema educativo es la implementación del currículum regionalizado con cada una de las 8 lenguas que poseen alfabeto propio, las cuales son quechua, aymara, guaraní, chiquitano, ayoreo, guarayo, uro y mojeño, y que de acuerdo con las respectivas resoluciones ministeriales pueden elaborar material didáctico para la enseñanza regular en las aulas. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 9.37, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Hablamos de fútbol.
Los jugadores y dirigentes de Oriente Petrolero están a punto de lograr un acuerdo que les permita superar el conflicto económico que mantienen desde hace varias semanas por una deuda salarial del club con los futbolistas del plantel profesional. Hoy se realizará una reunión en las oficinas de los futbolistas agremiados de Bolivia, donde se pretende lograr acuerdos definitivos para ponerle punto final al problema. La cuestión es que se llegue a un acuerdo y que se cumplan los plazos establecidos, dijo David Paniagua, asesor de Favol, entidad que representa la planilla profesional de Oriente, que no jugó las últimas 4 fechas del Campeonato Apertura de la Liga. Bolivia es nuestro hogar, el lugar donde compartimos nuestros sueños, donde respiramos la esperanza, la fe de días mejores. Durante el año, en Bolivia Web TV, trabajamos para llevarle un poco de nuestro país, de sus actividades y personajes, para todos los bolivianos que residen en el mundo. Queremos seguir junto a ustedes este 2014 y esperamos llevarle lo mejor de nuestra Bolivia. Feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de la familia de Bolivia Web TV al alcance del mundo.
Bolivia Web TV presentó Bolivia News.